A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas, amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez y el día de hoy quiero evocar una carrera política progresiva. A su comprensión de las fortalezas y de las debilidades, de las capacidades institucionales, de los incentivos, del funcionamiento interno de los sistemas democráticos. Y por qué no, también la interferencia de aspectos personales o sociales. Representación, política, poder, democracia. Estas son algunas de las palabras que saldrán en nuestra conversación el día de hoy. Pues he invitado a Henry Cucalón. Henry es abogado, catedrático, político ecuatoriano, ex asambleísta y ex ministro de Gobierno del Ecuador. Muchas gracias, Henry, por acompañarme. Gracias, Marjorie, por la invitación. Y ahora, bueno, hay tanto que hablar, no sé por dónde comenzar, pero quería preguntarte si aprender del pasado realmente nos ayuda a evitar estas claras señales o las advertencias de los errores y horrores contra los que debemos luchar y que no debemos volver a cometer. Son siglos de advertencia desde pensadores como Platón, Aristóteles en su momento, que resonaba la idea de cómo las desigualdades podían hacer que una desigualdad sea inestable y así, bueno, intentar generar medidas que eviten tiranía o estas desigualdades. Hemos creado las repúblicas democráticas, la ley, los controles y el equilibrio. ¿Qué tanto hemos aprendido en estos momentos y en qué momento está nuestro país? ¿O seguimos tropezando con la misma piedra? Probablemente. Como dice el conocido refrán. Bueno, la historia del Ecuador es muy rica en este tipo de anécdotas propias de la convulsión política, de la inestabilidad. Y el desafío sería que aprendiendo esas experiencias, de los errores y también de los aciertos, tratemos en conjunto de no cometer esos mismos errores. Y yo voy a poner un ejemplo en negativo. Una marca que ha tenido el Ecuador a lo largo del siglo XX y principios del XXI es la poca, digamos, llegada hacia la institucionalidad. Nuestro país ha sido muy rico en temas de caudillismo, sean de izquierda, sean de derecha, sean militaristas hasta cierto punto, y no somos muy proclives al tema de que las instituciones están por encima de las personas. Pero asimismo también debo reconocer que nuestro país también en ciertos momentos de su historia ha sabido encontrar puntos de consenso básicos, unidades en torno a una causa, como por ejemplo fue el retorno a la democracia, ese proceso que comenzó en el año 77-78 y culminó con la llegada al poder del presidente Jaime Roldós el 10 de agosto de 1979. En esa figura se unieron todos, la izquierda, la derecha, sectores militares progresistas apegados a la ley, que es tan importante, y fueron muchísimos más que las personas que querían seguir reinando en el caos y la anarquía. Entonces, sí, debemos aprender de esas experiencias para no repetir esos errores. Y para mí lo importante que resume esto es el imperio de la ley, todo dentro de la ley, nada fuera de ella, y también lo que se respecta a la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley. Ese debe ser para mí el prisma que debe regir las actuaciones de toda la clase política y de todo el sector público. Comencé, Henry, haciendo una referencia a tu carrera política, una carrera política progresiva. Y a pesar de que sabemos la relación que existe entre la calidad de la representación y la democracia, en nuestro país
resulta interesante, incluso difícil entender esta representación y lograr explicar por qué como determinadas figuras sí progresan en el ámbito político y otras no. Es decir, porque quisiera hacer un análisis de cómo intervienen la ambición personal o cómo los incentivos institucionales también influyen. Me gustaría que nos contaras para ti, tu caso, tu experiencia. ¿Esta carrera fue progresiva? ¿Es un tema de ambición o es un tema de perfeccionamiento en el trabajo? Hay mucha voluntad de por medio, tiene que haber vocación y sí considero que es progresiva. Yo sí creo en el peldaño a peldaño, yo creo en la construcción de una carrera política. No soy muy amigo de los outsiders, no me gustan esos mesías que no tienen antecedentes, por así decir. Yo soy muy orgánico en esa parte y sí, después de una carrera en el servicio público, yo me inicié en la Procuraduría General del Estado, estuve a mucho orgullo sirviendo muchos años en la Municipalidad de Guayaquil como su secretario general. Se dio un paso ineludible ya a la política activa, en este caso a través de 2 legislaturas, 2 representaciones populares, que para mí fue una experiencia muy grata. Creo que me formé más como servidor público y como abogado en el seno de la Asamblea. Quizás con algo de contradicción a lo que mucha gente puede pensar, que la Asamblea es un desgaste permanente, que tiene muy mala, percepción de la opinión ciudadana. Yo creo que es el mejor lugar para poder aprender, para poder representar. Uno tiene una voz. Se entiende que cuando uno interviene en un pleno, cuando uno vota, lo hace bajo la teoría de la representación. Representas a los ciudadanos y en ese momento no solamente los que votaron por ti, sino a todos. Así que considero que es una experiencia enriquecedora y parte de lo que tú llamas progresiva. Yo creo mucho en las carreras públicas y creo mucho en las carreras políticas, sí. ¿Qué viene ahora en tu carrera progresiva? Bueno, yo he sido claro en manifestar que yo quisiera seguir poniendo mi contingente al servicio del país. Ya prácticamente es un cuarto de siglo de experiencia pública. Me quiero seguir preparando. Voy a seguir dando clases, en contacto con los jóvenes. Quiero escuchar también a los ecuatorianos, apoyando como ciudadano inclusive las buenas iniciativas que puede tener el gobierno nacional. También aportando con ideas como ciudadano, el cargo más importante en una democracia, inclusive en materia legislativa, en materia de participación ciudadana, en materia de construcción de legalidades, construcción de normativas. Yo no me puedo alejar completamente, no creo que sea loable, no creo que sea lo sano. Yo no puedo dejar de tener un nivel de participación. Ahora desde el punto de vista ciudadano. No se hace política, no se hace país solamente desde un cargo público. Así que si me lo pones en un término llano, quisiera seguir aportando a mi país. Hablemos un poquito tú has hablado de los jóvenes y justamente quería hablar de esto que se escucha mucho, la renovación de las organizaciones políticas. En épocas, sobre todo de elección, partidos políticos se enfocan en los jóvenes y mucho se habla de que son el presente, de que son el futuro, y también muchos, cuando hemos comenzado nuestra vida política, sentimos ese peso, la responsabilidad de hacer lo que las otras generaciones no pudieron hacer en su momento. Pero la realidad es que la juventud muchas veces es desplazada dentro de los partidos políticos. Algunos sí logramos en algún momento tener espacios, pero otros partidos prefieren aplicar la ley de hierro de Michels y acaparar la toma de decisiones en un grupo pequeño, sobre todo de los más longevos. Y ejemplos en varios países tenemos en España el Partido Popular, el Partido Socialista en su momento, que promovieron liderazgos jóvenes. Luego de la participación de ciertos cuadros vemos, se me ocurre Pedro Sánchez, Pablo Casado en su momento, de igual momento en Reino Unido el ex primer ministro conservador David Cameron. Se dio el liderazgo a Theresa May y luego la ex primer ministra entregó posteriormente el mando a Boris Johnson. Generó una generación, una renovación continua dando paso a nuevos liderazgos. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Ahora tenemos un presidente joven como Daniel Noboa. ¿Crees que realmente estamos viviendo este paso? ¿Crees que
podemos decir que tenemos una carrera, unas nuevas renovaciones, nuevos cuadros. ¿Cómo logramos además que esta renovación se combine con la experiencia de quienes como tú se han aportado sustantivamente a nuestro país? Yo soy optimista al respecto. Yo sí creo que la clase política puede predominantemente tener una fuerza joven. Tenemos un presidente hoy de 36 años de edad. Los líderes que promovieron el retorno a la democracia, como Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja, entre otros, todos tienen menos de 40 años. Cuando promovieron este retorno, insisto, a la democracia, y todos terminaron siendo presidentes de la República. Así que yo saludo eso de ahí. No quiero que sea un tema solamente excepcional, no quisiera que sea un tema solo por cumplir con la norma de las cuotas, sino porque creen en los jóvenes, pero no de forma decorativa, no solo para ponerlos en la foto, en la campaña, sino para que sean, y tú lo acabas de decir, parte de la toma de decisiones. Eso es lo importante, no un adorno. Creo que el tema del presidente Noboa puede constituirse en una oportunidad, siempre existiendo un balance también con personas que tengan experiencia, que tengan ganas, que tengan antecedentes de honestidad acrisolada, que es lo que se necesita en el sector público. Ahora bien, yo quiero complementarte tu excelente inquietud y pregunta con algo. Ser joven puede significar también que profeses ideas viejas o anquilosadas. O hay personas que tienen cierta edad que son jóvenes, modernos y proclives al cambio, por poner un ejemplo. No es un tema etario solamente. Exactamente. En Estados Unidos pasó algo en la campaña del año 2020, tanto en las primarias, tanto el candidato Sanders como el candidato Biden, los dos personas longevas, si es que es la palabra, tenían mayor apoyo en la juventud. ¿Por qué? Por la fuerza de las ideas. Vámonos a otro sector ideológico, el expresidente de Uruguay, Mujica. Su base de apoyo eran los jóvenes por el tipo de ideas que practica. Como hay personas de edad muy temprana que, tienen ideas, fuerzas bastante, digamos, en desuso, por decirlo menos. O sea, todo depende de qué es lo que quieres representar, cuál es ese ideal de cambio, cuál es ese ideal contra el status quo que pueda tener en el momento. Entonces, para mí ya pasa a ser un tema inclusive de carácter cualitativo, ¿no? Ahora me gustaría que conversemos un poco sobre la importancia del diálogo, porque la política por definición no es la ausencia del conflicto, es la capacidad que tenemos los actores de llegar a estos consensos a partir de sus legítimas diferencias y también sus posiciones contrapuestas. Y por supuesto también los objetivos de campaña de cada uno. Y no queremos defraudar a la ciudadanía. Entonces, ¿cuáles son estas líneas rojas que ves en la historia? ¿Cuándo sí es bueno y cuándo no lo es? ¿Cuándo censuramos estos diálogos y cuándo los aplaudimos? El diálogo es connatural al proceso democrático. Así como tener diferencias lo enriquece. El tema es en qué coincides, sobre qué es el diálogo. No puede ser un pacto de silencio, como algunas personas están criticando cierta situación que pasa en el Ecuador actual. ¿Sobre qué es? No puede ser sobre algo ecléctico, sobre el bienestar general. No, señora, hay que aterrizarlo. Yo considero válido y aplaudo que entre distintos se pongan de acuerdo en algo. Por ejemplo, lo que ha pasado en la Asamblea Nacional. Un acuerdo para elegir autoridades, me parece bien. ¿Entre quiénes? Entre los que están ahí, pues no ese con los que están afuera. Ahí está representado, nos guste o no, el voto del pueblo ecuatoriano, dividido con una mayoría para otros políticos, etcétera. Que lleguen a un acuerdo para elegir autoridades, me parece bien. ¿Dónde está la crítica? ¿En quién eliges? Por poner un ejemplo, yo estoy en absoluto desacuerdo del cual es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Pero no del hecho de que entre diversos hayan acordado la elección de autoridades. ¿Estamos? Voy a poner otro ejemplo. Qué bueno es que la izquierda y las derechas se pongan de acuerdo, para los que viven ideologizados, en una causa. Si la causa es igualdad salarial para las mujeres, si la causa es defender derechos de trabajadores, medio ambiente, la no discriminación, por poner un ejemplo, entre otros, me parece dable. Derechos de participación de la mujer, como nos pasó a nosotros en la legislatura del año 2020, en que promovimos temas de participación de mujeres. De ahí vino el consenso para que el binomio
o uno de los integrantes del binomio obligatoriamente sea mujer. Eso vino de un consenso entre varias fuerzas políticas. Lo contrario sería, y lo preocupante, pero no quisiera adelantarme, en que el consenso no escrito, porque es políticamente incorrecto e impublicable, sea para tomarse la justicia, para repartirse vocales de la judicatura, para repartirse jueces a lo largo y ancho del país o para garantizar impunidades. Eso sería condenable, pero no por el hecho de reunirse, no por el hecho de acordar, sino qué es lo que has acordado. Ese básicamente es mi planteamiento. Me gustaría conocer desde tu punto de vista a qué se enfrenta el país ahora, a qué nos estamos enfrentando. El país se enfrenta, tanto el Estado como la sociedad, el pueblo, los ciudadanos, a una crisis de seguridad sin antecedentes, inédita, porque no obedece solamente al auge de delincuencia común, sino a la operación del crimen organizado y del narcotráfico, de carteles. Esto es algo inédito, nunca ha sucedido, algo que se vino generando a lo largo de los años y terminó explotando últimamente, de personas que no solamente están al margen de la ley y que cometen delitos y que son asesinos, no, quieren tener al Estado ecuatoriano de rodillas, quieren tenerlo de rehén y por tanto a la sociedad para imponer ellos las reglas de convivencia, y eso no lo podemos permitir. Esto es algo, reitero, que no tiene un antecedente, es mucho peor, diría yo, 10.000 veces peor que la incipiente guerrilla que hubo aquí a principios de los 80, y creo que atenta de peor manera a la integridad territorial, a la soberanía inclusive que tiene el Estado sobre su territorio, de lo que pudo haber sido en su momento un conflicto territorial limítrofe que gracias a Dios hoy no la tenemos y que celebramos este año, en el 2023, 25 años de los acuerdos de paz con el Perú. Ese para mí es el mayor desafío, lo que nos obliga a unirnos en lo que yo denomino una unidad de propósitos, porque unirnos en todo suena muy romántico, pero eso es impracticable. Pero si nos unimos en cosas básicas como el tema de la seguridad, que los criminales, que los narcotraficantes vean en ese tema un Ecuador unido. En otros temas podemos tener diferencias, nos enfrentamos a las elecciones, tenemos distintas maneras de entender la política exterior, distintas maneras de creer cómo vamos a enfrentar el déficit fiscal. Pero en el tema de la seguridad, yo demando, yo requiero, en eso trabajé cuando fui ministro, pese al egoísmo de cierta clase política, yo en eso demando que el Ecuador sea un solo puño. El crimen organizado no puede encontrar a un Estado desorganizado, sino a un Estado unido en torno al imperio de la ley y a defender la integridad territorial y a sus ciudadanos. Y hablaste a un inicio de la crisis institucional. La ciudadanía cree que las instituciones tienen esta capacidad inherente de sobrevivir incluso a este tipo de ataques directos. Instituciones, tribunales, hasta medios de comunicación, sindicatos, todas las instituciones son importantes para el avance político, pero en una amenaza como la que tú mencionas, ¿cómo protegemos las instituciones? Ese es el reto, que a nosotros tengamos que apoyar a nuestra fuerza pública, no generalizar. El hecho que haya X o Y o un mal elemento policial no significa que la policía no sirva como institución y critiquemos. Lo mismo pasa con Fuerzas Armadas, lo mismo pasa con, para mí, que es el brazo más importante en esta lucha, que es la justicia. Que hay jueces corruptos, los hay. La justicia es corrupta, yo me niego a eso de ahí. Hace poco acabo de ver en las noticias, han vuelto a apresar a uno de los líderes de los tiguerones en Esmeralda, que ya el gobierno pasado lo había apresado con la intervención de Fuerzas Armadas, y que malos funcionarios judiciales, a través de medidas sustitutivas, lo dejaron en libertad. Pues hoy la noticia del Ecuador, que nos debe unir en torno al gobierno y en torno a las Fuerzas Armadas, que lo han vuelto a detener. Todos debemos tener nuestra vista, nuestros ojos pendientes de cuál va a ser el accionar, porque la sociedad requiere de que ese señor esté preso, que sea debidamente judicializado y poder de una u otra manera ponerle un freno al accionar criminal y terrorista que tienen en la hermana provincia de Esmeralda. Ese, por ejemplo, es el mayor reto, el mayor compromiso que tenemos como sociedad. Voy a hacer referencia a Moisés Naim cuando él explica cómo se usa el poder, cómo se usa y cómo se pierde. ¿Qué es el poder para ti?
El poder es la mayor herramienta de servicio. Es la capacidad que se tiene para transformar la vida de los demás, cuando se tiene como norte al interés público. Otros tienen el poder como una herramienta distinta. Yo por ahí he escuchado en ciertos politiqueros decir que el poder sirve para hacer dinero, por poner un ejemplo. No, eso, dedícate entonces al casino, dedícate al comercio o a hacer Alibaba. No sé, y no sé si te van a acompañar los 40 ladrones. Pero para el servicio público no sirve eso. El poder es herramienta de servicio, cambiar para bien la vida de los demás. Cada incidencia del poder tiene una acción y tiene una reacción. Y ya por la experiencia, no por haberlo leído, sino por haberlo vivido, gobernar y ejercer el poder es afectar intereses. ¿Dónde está el meollo del asunto? De que ese interés que vayas a afectar no sea el general, sino el particular, el individual. No hay decisión política, no hay acto de poder que no conlleve una afectación de intereses. Estaba leyendo a Ernesto Sábato y él cita a Nietzsche y dice que el progreso es reaccionario y todo lo reaccionario también es progresista. ¿Tú cómo te consideras? Tiene algo de eso y te lo voy a complementar. Robert Kennedy también parafraseaba el poder y decía que el cambio es una palabra hermosa, que el cambio es una palabra atractiva, pero la palabra cambio conlleva riesgos y pasa a ser una palabra peligrosa, al igual que el poder. Yo creo ahorita en que la gente quiere mucho pragmatismo, pero si me preguntas en la escuela clásica, yo sería un liberal humanista, profundamente comprometido con la justicia social y con la igualdad de oportunidades. Ese ha sido más o menos el eje de mi actividad, con errores incluidos, mejorando ciertas cuestiones. Políticamente yo creo un Estado que debe intervenir, no asfixiar. ¿Ya? Yo creo en un Estado fuerte que tenga una gran acción en medida de la economía, en la defensa tanto externa como interna y que maneje la política exterior. Todo lo demás debe ser llevado adelante por los gobiernos descentralizados, por la localidad que es la más cerca al tema del ciudadano. Creo que el Estado puede y debe meter su influencia, su grado de acción para cerrar las brechas sociales, para quebrar el concepto de las desigualdades y para brindarle a todos una oportunidad de tener el mejor de los futuros. Yo no creo en la igualdad de resultados. Yo creo que todo el mundo tiene la misma oportunidad de poder obtener los mejores resultados. Que la condición de pobreza momentánea de una persona... El punto de partida es diferente. Exactamente, el famoso. Tú tienes que garantizar el punto de partida, no el punto de llegada. El punto de llegada es una tesis marxista superada. Porque el vago no puede tener el mismo resultado de quien se esfuerza. Entonces, el punto de partida debe ser igual. Nadie puede ser excluido por su condición de pobreza. Nadie puede ser excluido por su situación de cuál es el nombre de sus padres, cuál es la tez, el color de piel que conlleva, cuál es su preferencia sexual, e inclusive, así que el Estado sí debe garantizar eso de ahí. Yo creo en el derecho a tener derechos y que hay que protegerlos. Henry, te voy a hacer unas preguntas cortitas para una respuesta cortita, estamos con el tiempo. ¿Quién es Henry Cucaló? Servidor público. ¿Qué te gustaría? Ser músico. ¿Qué te hace falta? ¿Qué me hace falta? Un poquito de paz. ¿Qué es la gobernabilidad para ti? Una condición para hacer realidad fines populares. ¿Por qué luchas? Igualdad. Quito. Ciudad hermosa y mi capital. Muchas gracias, Henry. Un mensaje final que quieras dejarnos. Te agradezco por esta gentil invitación, oportunidad. Saludo a todos nuestros hermanos quiteños ahora en su fecha principal, en su fecha patria, una vez más un 6 de diciembre. Un abrazo para todos y espero volverlos a encontrar. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarme. Recordemos que la política no es estática y por esta razón, aparte de las perspectivas que nuestro invitado nos ha comentado el día de hoy, es necesario que nosotros hagamos un seguimiento continuo y una rendición de cuentas permanente para tratar de entender el comportamiento de distintos actores políticos y también como ciudadanos tomar mejores decisiones.
es importante que recordemos la frase del liberal José Martín: hacer es la mejor forma de decir. Y sigamos luchando por un país mejor, donde las más férreas diferencias y disensos encuentren sus consensos en el diálogo basados en la honestidad, el bien común y la libertad. Agradezco a Henry Bucalón nuevamente por acompañarme. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.